Así es, Puerto Rico, este programa es uno especial dedicado a las habichuelas guisadas Goya. Ya hemos tenido la oportunidad de conocer varios productos Goya a profundidad y hemos conocido el aceite de oliva Goya, hablamos sobre la yuca Goya, también en programas anteriores conocimos la salsa de tomate Goya y la quinoa, los nuevos productos de quinoa blend Goya. Hoy vamos a estar hablando sobre las habichuelas guisadas Goya. Y para esto hemos invitado a Damaris del Castillo. Ya nosotros la conocemos, ¿verdad? Y la queremos mucho, es muy apreciada por todos nosotros. Bienvenida, Damaris. Hola, David. Gracias. Otra vez a tu casa. Gracias, sí, gracias. A mi casa, aquí en el laboratorio, claro. En todo caso, yo sería el bienvenido. Sí, muy bienvenido, como siempre. Que muchas personas nos comentaron en las redes sociales sobre el programa de salsa de tomate Goya, que les encantó todo lo que hablamos, conocieron el proceso. Si usted quiere conocer un poco más sobre el proceso de cómo se hace la salsa de tomate Goya y sobre también los otros programas que hemos preparado, que es el aceite de oliva, la quinoa blend Goya, también la yuca Goya, vaya a nuestro canal de YouTube, youtube.com/Goya Puerto Rico. Allí puede ver todos estos visuales, todos estos videos muy buenos, instructivos, interesantes. Y hoy no va a ser menos interesante. Sí. Hoy va a ser uno de los productos que a mí particularmente me fascina porque son deliciosos y fáciles de hacer. Sí, es un excelente producto. Sí. Y como menciona, pues claro, compartiendo los secretos de nosotros aquí en Goya. Pues David, es bien importante mencionar que las habichuelas guisadas es un producto pues muy práctico, ¿verdad? Tanto para amas de casa como para estudiantes que están hospedados. Padres. Padres, ¿verdad? Que a veces les toca cocinar. Exacto. Te confieso que a mi hija le encantan las habichuelas guisadas, las rosadas. Y para mí es un palo porque yo hago un arrocito en la arrocera y esto simplemente lo destapo, lo echo en una ollita, 5 minutos y ya está listo. Excelente. Y hay para todo, para todos los gustos, así básicamente. Hay fórmula para todos los gustos. Pero entonces, cuéntame cómo es el proceso. Ya hablamos como en la salsa de tomate. Siempre hay un proceso de selección de materia prima. ¿Es igual de tomate? ¿Es diferente? Bueno, en el caso de las habichuelas guisadas, todos los ingredientes pasan por un proceso de selección, pero en el caso de las habichuelas guisadas, el ingrediente principal son los granos. Claro. Y obviamente pues nosotros aquí tenemos un proceso de selección bien estricto, bien minucioso. Recibimos muestras de diferentes partes del mundo. Recibimos unas muestras pequeñitas, ¿verdad? 250 gramos. Y esas muestras las recibimos en el laboratorio y son evaluadas, donde nosotros les vamos a estar haciendo diferentes evaluaciones que tienen que ver con la humedad del grano. Vamos a estar viendo el color, el tamaño de ese grano, cuál es la apariencia y buscando que cumpla con las especificaciones que tenemos establecidas. Ustedes determinan qué quieren en las muestras. Específicamente ustedes dicen, nosotros queremos que los granos se vean así. Exacto, nosotros tenemos ya unas especificaciones y los suplidores nos envían las muestras y nosotros lo que hacemos es que corremos unas muestras a nivel de laboratorio, donde nosotros le vamos a realizar las pruebas como lo haríamos ya a nivel de producción. Una de las pruebas principales y bien importantes es la medición de la humedad de ese grano. Nosotros tenemos que determinar cuán seco es ese grano. Y como lo harían las amas de casa en los hogares, pues ¿qué hacen? Ponemos ese grano a remojar. En las casas lo dejan overnight, ¿verdad? Sí. Hasta que se acuerdan y le botan el agua. Pero básicamente nosotros aquí tenemos que estar bien pendientes de que la hidratación del grano sea un 50% o más de absorción. ¿Para qué? Debe ser la característica. Sí, es bien importante porque eso nos va a ayudar a que cuando nosotros cocinemos ese grano, porque recuerda, todo entra crudo en la lata. Aquí no hay nada precocido. Los granos entran crudos en la lata, por lo tanto nosotros tenemos que asegurarnos de que cuando cocinemos ese grano cumpla con las características que ya tenemos para él. Que esté entero, que sea blando al paladar. ¿Verdad? Y que sea atractivo cuando nosotros abrimos esa lata, que se vea atractivo ese grano. Y por eso es que entonces tiene que hidratarse para que cuando uno se lo coma o para que se cocine también, sea más fácil cocinar. Sí, es bien importante porque es como decimos, si usted no coge un buen ingrediente, si el grano que seleccionamos no es un buen grano, eso no se va a arreglar en la lata. Por lo tanto, es un proceso muy importante la selección. Asegurarnos que el grano que estamos escogiendo es lo mejor que hay disponible en el mercado. Una vez entonces ustedes reciben estas muestras, le hacen las debidas pruebas,
hacen la orden, dicen nos gusta, mandan a buscar X cantidad de habichuelas y luego ¿qué pasa? Bien, esa muestra pequeñita que te estaba hablando de 250 gramos se puede convertir en miles de libras. Representa un lote prácticamente que nos está enviando ese suplidor. Así que nosotros aprobamos esa muestra con el departamento de compra y ya ellos se van a encargar entonces de hacer la coordinación para que nosotros lo recibamos a nivel de lote. Cuando recibimos eso a nivel de lote, lo que recibimos son contenedores que contienen 22 super sacos y cada uno de esos super sacos puede empezar hasta 2,000 libras, quizás más. 22 super sacos. Super sacos en ese contenedor. 2,000 libras. De 2,000 libras cada uno y eso representaría un lote de producción. Ok. Así que nosotros en ese momento enviamos a nuestro inspector de control de calidad, colectamos muestras nuevamente para asegurarnos de que esa muestra que inicialmente fue aprobada cumple con todos los requerimientos que ya nosotros habíamos visto que inicialmente y que llegó lo que nosotros queríamos. Y ya ahí nosotros realizamos esa prueba nuevamente para ver que cumple con todos los requerimientos. Le asignamos cuál va a ser el tiempo de remojo, que puede ir desde media hora hasta 24 horas de hidratación, dependiendo cuán seco sea ese grano. Y ya ahí entonces estaría listo ese grano para ser utilizado en la línea de producción. ¿Cuántos sacos de eso se producen al día aquí en Goya? Bueno, en un día de producción nosotros podríamos utilizar hasta 84 de esos super sacos. 84 sacos de 2,000 libras. De 2,000 libras cada uno. Dios mío, estamos hablando de 168,000 libras. Aproximadamente. Al día. En un día de producción podemos usar esa cantidad. Eso es un montón eso para alimentar todo Puerto Rico. Eso es correcto, Y bien, luego de que ese grano pasa por ese proceso de hidratación ya a nivel de la línea de producción, pues entonces ese grano va a pasar por unos procesos de limpieza. Bien importante porque esto es un producto agrícola. Y como estábamos mencionando, pues podría venir posiblemente con piedritas, pajitas. O sea que tenemos que asegurarnos de que ese grano se limpia y se le remueve cualquier tipo de particulado o material extraño que pueda venir con él. Y luego de pasar ese proceso de limpieza, nosotros tenemos adicional una máquina que se encarga de seleccionar cada uno de esos granos. Esa máquina retrata cada grano que va pasando y con aire remueve los granos que no cumplen con las características que nosotros tenemos ya destinadas para ese grano en particular. Yo tuve la oportunidad de ver esa máquina y es una máquina que pasa un montón de habichuelas a la vez y de momento se cae una y se cae otra. Y es que está pasando por proceso de limpieza. Exacto. Y entonces todo lo que pasan enteros. Son los que ya ustedes predeterminaron. Exacto. Y ustedes le dijeron a la máquina, nos gustan los granos así. Esa máquina tiene la capacidad de procesarte 20,000 libras de granos por hora. 20,000 libras. Eso es correcto. Ustedes le ponen unos parámetros y les dicen, nosotros queremos este grano así enterito. Exacto, y va a pasar entonces por un proceso de escaldado. Inmediatamente después que pasa ese proceso de escaldado, donde se van a exponer esas habichuelas en agua caliente por un periodo de tiempo, nos va a preparar el grano entonces para llevarlo a la llenadora de granos, donde nosotros vamos a llenar las latas con la cantidad exacta de granos que queremos que vaya dentro de cada una de esas latitas. De ahí inmediatamente esas latas van a pasar a la llenadora del caldo. El caldo. Espérate. Porque estas habichuelas tienen la particularidad que no tienen las otras habichuelas, que estas tienen un guiso ya, ¿verdad? Un caldo, unos sabores. Es como si en la casa nosotros picáramos que los pimientos, las calabazas, le echáramos un poquito de aceite de oliva y eso le echáramos a la lata. Exacto, sería como lo harían las amas de casa, obviamente a nivel industrial, donde nosotros vamos a añadir calabaza, vamos a añadir los pimientos verdes, vamos a usar la pasta de tomate que utilizamos para hacer la salsa Goya, ¿sí? Y entonces utilizamos toda esa mezcla de ingredientes, obviamente añadiendo nuestras especias, los ingredientes secretos, nuestras especias. Y todos esos sabores se mezclan para darle ese sabor criollo que tienen las habichuelas guisadas. O sea, ya tenemos entonces las habichuelas a esta parte del proceso están crudas todavía. Sí, ahí todo todavía está crudo. De ahí inmediatamente, de ahí inmediatamente van a pasar a una máquina que se va a encargar de colocarle la tapa y vamos a hacer lo que se conoce como el cierre hermético. Después que nosotros sellamos esa lata, nada entra y nada sale. De ahí inmediatamente van a pasar a una codificadora que se va a encargar de colocarle toda la información referente a esa lata, el código de producto, la hora específica en que la envasé y la información de la fecha de consumo
preferente. Es como la fecha de nacimiento, el certificado de nacimiento impreso. Toda la información referente a esa latita que envasamos en ese minuto exacto. Que de hecho hay que resaltar también que la tapa es la abre fácil. Esa es la tapa abre fácil y esas máquinas sí, son máquinas de alta velocidad. Esa máquina tiene capacidad para sellar hasta 1.600 latas en un solo minuto. ¿En un minuto? En un solo minuto. De ahí, esa lata va a pasar a una máquina de rayos X que se va a encargar de evaluar la condición de esa lata, si tiene algún golpe, si la lata tiene bajo peso o si tiene algún material extraño que por esa razón necesite ser rechazada. Me llama la atención que hay varios procesos de verificación de que las cosas estén bien. Primero, acá en el laboratorio, luego en las habichuelas que se seleccionan las mejores, y también la lata, si la lata tiene algún golpe, no pasa la prueba, se desecha. Exacto, entonces hay varios controles antes de que esa lata llegue al proceso de cocción y obviamente es parte de las garantías que nosotros damos para asegurarnos de que sea un producto seguro y sano para consumo. Luego de que esa lata pasa todos esos procesos, pues entonces está lista para entrar a lo que sería el proceso de cocción. Nosotros tenemos 2 equipos que se encargan de hacer ese proceso, son retortas, una retorta rotativa, tenemos 3 de ellas y tenemos una retorta que da un proceso estacionario. Así que básicamente pues procesamos muchísimas, miles de latas, podemos procesar a la misma vez. Y esas latas van a pasar por ese proceso de cocción que básicamente lo que hace es darle lo que se conoce como esterilidad comercial, donde nosotros vamos a matar todos los microorganismos que sean nocivos a la salud pública y va a hacer que el producto sea estable en anaquel luego de que está procesado. En lenguaje común, estas retortas serían como una olla de presión gigantesca. Básicamente lo que es la olla de presión es la lata. La latita se convierte en una pequeña olla de presión y dentro de esa lata es que se va a cocinar el producto. Allá adentro es que se está cocinando. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Interesante. Luego de ahí, ese producto se enfría dentro del mismo sistema y pasa a nuestra área de etiqueta donde le colocamos la etiqueta, colocamos las latas en los cartones para entonces, de acuerdo al tamaño de la lata, pues va la cantidad de latas en esa caja. Y ya estaría lista entonces para ser enviada al almacén y lista para distribución. Interesante. Solo nos queda conocer los diferentes tipos de habichuelas guisadas que hay. Tenemos una gran variedad de habichuelas guisadas Goya y también sus tamaños. Explícame más o menos qué es lo que tenemos. Pues las habichuelas guisadas las tenemos en 29 onzas y tenemos también disponible el tamaño de 15 onzas. Este clásico. Y tenemos 8 diferentes fórmulas. Tenemos las blancas, tenemos los garbanzos, las coloradas pequeñas, los gandules, las pintas, las coloradas, las habichuelas negras y las habichuelas rosadas guisadas. Todas con la misma fórmula, diferentes granos para su gusto. Para todos los gustos hay Así disponibles mismo aquí. Y también cuéntame de este producto nuevo que esto es el bebé. Ese también lo tenemos disponible. Tenemos las habichuelas negras reducidas en sodio. Una alternativa para las personas que están velando, ¿verdad?, el consumo de sodio. Que, by the way, estamos ya trabajando en el desarrollo de las otras fórmulas, ¿verdad? Para poder también ofrecerlas en la versión reducida en sodio. Una excelente alternativa para las personas. En Venezuela las habichuelas negras le dicen caraota. Sí. Así es. Sí. Y son divinas, son exquisitas, así que le invitamos a ustedes a que prueben nuestras habichuelas guisadas Goya. Son bien fáciles para hacer y súper ricas. No necesitan más nada, eso abre, calienta y sirve. Súper fácil. Ya. Damari, muchísimas gracias siempre por la invitación a tu casa. Gracias. Como siempre, bienvenido. Gracias un millón. Y también a nuestros consumidores, bienvenidos. Así es, a siempre estar acá con nosotros. Esta es su casa, Goya de Puerto Rico. Cuando usted quiera venir a visitar el laboratorio, esto está abierto aquí para ustedes.